banda? Bienvenidos una vez más a su podcast Los Incógnitos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Y de vuelta nos encontramos aquí, compadre. Así es, compadre. Otro episodio más que traemos muy interesante. Pero antes que nada, ¿cómo me compadre? Andamos estrenando. El logo. Camisita nueva y no, andamos ahí volados, todo el rollo, compadre. Así es, compadrito. ¿Y luego qué, compadre? No, ¿De compadre, qué va a tratar ahora o qué? Pues es un tema, o sea, muy bueno, muy interesante. ¿No irás a pisar callos, compadre, con ese tema? No, pues no vamos a decir nada malo, compadre. O sea, es algo, vaya la redundancia, es algo que pues en la sociedad existe desde épocas inmemorables, compadre, eso. ¿Cuál es el temita que nos vamos a aventar, compadre? Pues nada más y nada menos que el tema de las brujas, compadre. Así es. ¿Cómo ves? Pues es que sí, pues es un tema interesante. Interesante e internacional, compadre. Porque Sí. viene desde... Sacamos que desde Grecia, compadre. No, hombre, o sea, es que eso es de épocas antiguas, compadre, desde hace mucho tiempo, no es de que apenas del siglo pasado para acá, no, eso ya tiene muchísimo tiempo, no es de ahorita, la verdad. Pero, pues es que desde aquella época ya ves cómo era la forma en que las personas miraban a ese tipo de gente. Que pues los miraban que eran personas sabias. Una vez tú en un podcast dijiste que eran... Sí, pero pues ya ves cómo se maneja ese tema de lo religioso. Valió que eso. Sí, pero pues antes que nada, compadre, ¿cuál es el significado de la bruja? ¿Dónde viene el nombre, compadre? Pues viendo lo que nos dice el diccionario, dice que bruja... ¿Qué es el significado de bruja? Dice que bruja, mujer a la que se le atribuyen poderes mágicos y sobrenaturales, en la mayoría de los casos empleados para hacer el mal. Ahí de volada la estigmatizaron, compadre. Sí, no había fallas de... O sea, de volada en el diccionario, si tú vas, luego te va a mandar esa respuesta. Mujer a la que se le atribuyen poderes mágicos y sobrenaturales. Pues sí, ¿no? Pues sí, compadre, fíjate, es algo muy interesante saber, más que nada el origen de la palabra, o por qué les dicen así, o sea, y fíjate, ahorita hay mucho de que hasta ya es religión, o sea, eso es una religión, ya de las brujas es una religión, que se le llama Wicca. Ah, caray. Sí, es una religión, compadre, ¿nunca has escuchado ese término de la Wicca o has escuchado la Wicca? Fíjate que no, compadre. Eso no, sí, no lo... Fíjate, en la Wicca se refiere que es el culto religioso a la brujería moderna. Ey. Y surgió en el siglo XX en el Reino Unido, compadre. Caray. Sí, y entonces haz de cuenta que prácticamente que lo que es la brujería moderna tienen muy religiosamente, se podría decir, ese tipo de práctica, le llaman la Wicca. Pero vienen siendo más que nada como su culto de ellas. Ya es prácticamente ya una religión. Sí, ahí sí ya es como una religión. Sí, practican esa, que es la Wicca mental. Y hay más, o sea, no nomás es esa, o sea, hay muchas, que el dinamismo, o sea, hay una que se llama Stergia. Que pues prácticamente viene y se deriva, es lo mismo, más que nada de la brujería. Pero pues ya ves que, por ejemplo, antes, cuando hacían las reuniones, compadre, Ey. que le dan los mentados aquelarre. Ah, sí, no, ese. Bueno, detrás de todo eso de los aquelarres, todo tiene un simbolismo y un significado, Sí, eso. Uno lo ve así que aquelarre, pero realmente tiene un significado. Todo el, ¿cómo le podríamos llamar? Todo el evento que sucede ahí. Bueno, compadre, entonces, ¿qué tipo de accesorios o qué tipo de... Pues sí, qué tipo de cosas usan las brujas, compadre? Sí, pues es que haz de cuenta que todo tiene un simbolismo. En sí la bruja, el registro de la primera bruja, compadre, se dio aproximadamente
que fue registrada, pintada y todo ese rollo, se dio más o menos aproximadamente en el año 1430, compadre. Fue cuando se dio el primer registro de una bruja. Pues ya. Y no es como, ya ves que ahorita normalmente nos la pintan con un gorrito y en una escoba y acá. Ahí sí se ve de una forma más o menos grotesca la apariencia. La apariencia de la bruja se ve grotesca, compadre. Pues Ahí les vamos a poner imágenes de cómo percibían la bruja en el año 1430 más o menos aproximadamente. ¿Y sabías, compadre, que todo lo que conlleva la bruja, que viene siendo el palo de escoba, la varita mágica, el caldero? ¿Te acuerdas que era como, sí, como una olla? Una vasija así. Todo eso tenía un significado. Sí, claro, o sea, no nomás porque quisieran lo iban a utilizar, ¿verdad? Tenía algo en específico, quiero pensar, ¿eh? Compadre, todo tiene un simbolismo, todo tiene un porqué. Ándale, exactamente. Sabrás, por ejemplo, fíjate, una de las cosas que he escuchado es de que decían que ya ves que dicen que, por ejemplo, la escoba la usan para volar y no sé qué. Y era la señal de la bruja, es la escoba. Sí, la escoba. Y fíjate que yo estaba viendo que decían que no, que en aquel tiempo supuestamente sí usaban una escoba, traían una escoba, pero supuestamente que era para barrer la zona donde iban a hacer el ritual. Era para barrer, no específicamente, es que va a volar con la escoba, no. Ya con el paso del tiempo, pues de ahí se agarraron, que usaban una escoba, que volaban, pero yo leí que no, que era básicamente eso. Donde iban a hacer como quien dice la aquelarre. La aquelarre, sí es. Sí, no, hay muchos significados de la escoba. Otro significado de la escoba viene siendo también lo que se dice que la escoba fue evolucionando, compadre. Sí. Porque haz de cuenta que antes lo que hacían las mujeres en la antigüedad era que como ellas conocían de botánica, de plantas, todo lo que para lo que eran buenas las plantas, entonces lo que hacían era que hacían como un amarre de varias plantas para poder olerlas y con eso se curaban, compadre. O sea, le llamaban bruja a la mujer que tenía conocimientos de botánica. Entonces ellas hacían como tipo de amarres. Mezclaban quien decir el eucalipto y la hierbabuena. Sí, hacían una mezcla. Entonces las amarraban y se hacía un tipo como de un escobín. Con esas se la pegaban o se olían y con esas se curaban de ciertos dolores. Se alucinaban, compadre, con esas. No, sí sucedía. Como ciertos productos que ya existen, ¿no? Ya ni voy a decir nada de esas cosas porque luego nos bloquean. Nos bloquean o no muestran el video, pero entonces sí, o sea, eran como alucinógenas, algo así. Ándale, entonces la fueron perfeccionando hasta que hicieron ungüentos. Hicieron ungüentos y de ahí proviene que la mentada escoba, pero dicen que cuando los olían y todo, pues traían ese tipo de escobines. Sí, ¿no? Y con el efecto les hacía, dice que la sensación que los efectos secundarios, lo que les hacía era como tener la sensación de volar, compadre. Ellos pues era como un tipo como que se drogaban, les causaba. No diga Márquez, compadre. Bueno, les causaba ese efecto secundario. Bueno, compadre, y por ejemplo la varita, o sea, la varita ¿qué significado tiene? Porque saben que es muy famoso, o sea, de que es una cosa, un accesorio que utilizan. Es otro accesorio que usan. Por ejemplo, ¿qué significa? O sea, ¿cuál es su significado de la varita? Bueno, según registros, ¿tú te has fijado que casi la mayoría de los dioses o semidioses cargan algo, compadre? Sí. Un bastón. Sí, es su símbolo, ¿verdad? Una cosa así. Como que les da el poder para poder. Como He-Man. Ándale, una espada. Bueno, ellos cargan una espada, pero siempre van cargando algo, que es lo que les hace dar el
Entonces ese viene siendo como el significado, pues de una parte de su poder, algo así. Exacto. Mira, eso sí no me la sabía. Entonces ellos lo que hacían era que de ciertos metales, bueno, fue también como evolucionando. Hay personas que traen colgado collares simbólicos, ¿sí los has visto? Sí. Y los traen, unos traen cuarzos, otros traen utilizan mucho un ídolo, ese tipo de... unos traen un dije. Sí. Y le atribuyen a ese dije o a esa... Pues es que yo creo que a lo mejor son como canalizadores de energía, ¿no? Exacto. O sea, en sí no es que el dije traiga el poder, ¿verdad? No. Sino que tú le atribuyes a ese artefacto poder. El poder, sí, ándale, o sea, eso es energía. Entonces, esa mentada varita mágica se dice que era lo que le simbolizaba el dedo de Dios. Fíjate, y ahí por ejemplo, ahí sí está una contradicción, ¿verdad? Sí. Porque pues si dicen eso, o sea, ¿cómo ser posible? Bueno, a lo mejor es como ahorita algo, no sé, cotorreo, algo así. Porque, por ejemplo, si ellas hacían el ritual de brujería para venderles su alma al diablo, o sea, ¿cómo podrían decir que era algo de Dios, ¿verdad? O poder de Dios? Pues, pero a lo mejor, no sé, ahora sí le ponen, ¿no? No, el verdadero significado de la varita, pues es que se va evolucionando. Y luego el verdadero simbolismo de la varita mágica o del bastón que portaba, no sé si has visto en la Biblia Moisés, sí, que Jehová le da poder a su bastón, a su callado, y ya con ese abre las aguas del mar y todo, o sea, todo lo hace a través de ese poder. Porque según se dice, simbolizaba el dedo de Dios, que era el que hacía todo. No, pero pues ya ahí Moisés es otro rollo, ¿verdad? Quedó este pedo, compadre. Así es, compadrito. Fíjate. Otro de los símbolos fuertes de la bruja es el caldero. Sí, ¿sabes cuál es ese, el caldero? Sí, pues una olla grande donde supuestamente hacen sus pociones y todo ese rollo, ¿verdad? Pero en la antigüedad el caldero había en todas partes. O sea, la bruja en sí, la bruja antigua, el origen de la bruja antigua, ella no podía explayarse con la brujería, compadre. ¿Qué le pasaba si se explayaba? No, pues ya sabes, eran juzgadas, De perseguidas. volada le daban... Dependiendo de la época, pero pues ya sabes, igual que pues la época donde fue la cacería de brujas, compadre, la Edad Media. Entonces, ¿qué sucedía? La bruja fue inteligente, o sea, ellos utilizaron todo lo que tenían a su alrededor. O sea, utilizaron, te fijas, puras cosas sencillas. Sí. El caldero, pues el caldero, pues se usaba en esa época, lo tenían en todas las casas, porque era donde hacían la comida. De cierta forma para no levantar sospechas, ¿verdad? Pero tenían otro fin. Sí, la verdad, sí. Entonces ese caldero fue utilizado, ellas lo utilizaron con la finalidad de que en ese caldero se hacían todas esas pócimas, compadre. Fíjate, pero es que sí está medio, ese tema sí está muy así, o sea, en la antigüedad. Porque era lo que en muchas ocasiones y en otros programas hemos dicho que, pues la verdad, muchas personas eran o mujeres o brujos, ¿sí? Que no eran brujos, eran personas científicas, de medicina. O sea, ya ves que, por ejemplo, ellas, por ejemplo, ellas, ya ves que decían que podían hacer medicinas naturales con hierbas, pero si alguien la miraba que tenía una pócima, algo así, y miraba que era para, por ejemplo, curarte un dolor, y si las miraba personas ¿cómo se llama? Las denunciaban, iban por ellas. Y si miraban que tenían esa poción que sí te quitaba ese dolor,
no, esta es bruja, está haciendo magia. O sea, y ya, por más que eran gente de ciencia, o sea, los juzgaban. ¿Pero por qué? Porque estaban muy idealizadas la religión. O sea, tú sabes bien que ahí ese rollo, ellos dictaban qué era bueno y qué era malo en ese tiempo. No, controlaba todo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Entonces, lo que tenían que hacer era utilizar artefactos comunes para no levantar sospechas. ¿Qué eran los artefactos comunes? El caldero, la escoba, la varita mágica de ellas eran ramas. Ramas. ¿Cómo vas a decir que esa cosa pues tiene...? ¿Cómo vas a decir que en el caldero ellas llegaron a preparar con toda la botánica que tenían, con todas las hierbas, provocaban pócimas que podían ejecutar un ejército de personas? Sí, una infusión. Hacían infusiones ahí. Sí, o sea, lo que te digo, o sea, está mal juzgado ese rollo. Ahora, fíjate una cosa, compadre. Llegaban a preparar cierta cantidad de hierbas que lo que hacían era meter a las personas en un trance, y a través de ese trance ellos llegaban a estados de conciencia que ahora los conocemos como astrales. Viajes astrales. Entonces sí tenían la capacidad, nada más que tenían que tener un medio con el que llevar a la gente a ese estado. Fíjate, ahorita que estás diciendo eso, estaba también viendo, donde supuestamente se cree que brujos o brujas y hechiceras no es la misma cosa. No es la misma cosa, porque por ejemplo, estaba checando que los hechiceros, por ejemplo, invocan y sirven el poder demoníaco para realizar sus conjuros, mientras la bruja hacía un pacto con Satán. O sea, que había ahí una cierta diferencia, se podría decir. Por eso ahorita que estabas diciendo de las pócimas y todo esto, dice así. Igual a lo mejor, digo, sí ha existido, porque puede que sí haya pasado eso. O sea, había personas que sí de plano pactaban con aquel. Pero había personas que pues eran médicos, usaban ese tipo de la medicina, pero pues la verdad que era magia, que hacían cosas malas, o sea, pero siempre ha estado metido para juzgarte la religión, la mera verdad. No, esto de la bruja ahorita en este tiempo ya lleva connotaciones científicas, ¿no, compadre? Porque ya no es, o sea, ya los rituales ya no se hacen así pues al aire libre y todo ese rollo. Ya tienen más, te digo porque ahora que estuvimos viendo lo de este tema, he estado viendo las brujas modernas. No, ya utilizan artefactos más sofisticados. Sí, pues es que se van acoplando a la época. O sea, pues van modernizándose, lógico, van saliendo cosas, otras formas de hacer eso. Porque pues eso no se ha quitado, eso, o sea, sigue. Por ejemplo, fíjate, en la Edad Media, estaba checando, fue en el año de 1326 cuando el Papa Juan XXII fue el que empezó ese tipo de, ¿cómo se le llama?, de cacerías. Él empezó a perseguirlas y todo ese rollo. Y después de eso, fíjate, se extendió 4 siglos, duró todavía eso. Cabrón. Pero la época en la que más se puso ese pedo acá fue entre 1560 y 1650, compadre. Pero ya eso era ya la persecución de las brujas. Sí, pues era cuando estaba la Inquisición a su máxima expresión, compadre. O sea, y fíjate una cosa muy curiosa que vi, hasta se me hizo como que no mames. O sea, dije, no mames. Y supuestamente cuando juzgaban a una bruja que tú decías, ella es bruja, pues se la llevaban. O sea, no, véngase. No te preguntaban, no le investigaban nada. Pero fíjate el método que usaban para saber si era bruja. O sea, la neta yo dije, no mames, o sea, qué pinche pendejada eso. Fíjate, lo que hacían era que amarraban a la mujer, en este caso la amarraban y la aventaban al río. Entonces ellos, para juzgar si era bruja o no, haz de cuenta que
la aventaban al río amarrada y si flotaba, quería decir que era bruja. Si la morra flotaba, era bruja. Y si la morra se hundía y se ahogaba, es que no era bruja. Y quería decir que, pues, que no, que era una persona sana y su alma se iba a ir al paraíso. Entonces salía lo mismo, porque si la morra flotaba, le iban a quemar, le iban a matar. O sea, dije, no mames. Entonces se la chingaban, ¿no? Pues sí, dije, eso que, o sea, pobre morra, nomás con juzgarla le echaban, flotaba, la mataban. Perdón. Flotaba, la desvivían. Si un día se iba a desvivir, o sea, la llevaba a perder, entonces no, eso, esa forma de juzgar, no mames. Eran muy ignorantes, porque la verdadera bruja ni cuenta se daban que era bruja. No, fíjate que no. Ni cuenta se daban, ¿a poco? O sea, yo casi estoy seguro que en esa época a todos los que mataron, asesinaron, ni uno fue brujo. La gran mayoría no, fíjate, porque también estaba viendo que por ejemplo, en los países nórdicos, que es Alemania, Croacia, esas partes, Noruega, fue donde hubo más ese pedo en esa época de la Edad Media. Ahí sí juzgaron y mataron mujeres y hombres por trancazos. Entonces haz de cuenta que estaba viendo que en esos lugares, o en Europa en esa época, se tiene un estimado de entre 50 a 100,000 personas desvividas porque pensaban que eran brujas. Y de ese te aseguro que el 80-90% ni nada que ver. No tenía nada que ver. Entonces, bueno, las brujas que yo he estado viendo en el internet y todo eso, son personas conocedoras, sí, o sea, son personas que saben, o son personas que saben de ciencia, que saben de botánica, que conocen el significado simbólico de cada cosa, las cosas que portan, significado de la geometría, todo ese rollo. Eran personas muy inteligentes, sabias, que tenían conocimientos matemáticos no comunes, o sea, no comunes. Pues te digo, la mayoría que mataron fueron gente que no era, que nada más fue juzgada. Sí, la verdad. Y por ejemplo, fíjate, también estaba viendo que cuando la Santa Inquisición llegó a América con la Nueva España, en el virreinato, de hecho, hizo para ellos aquí en América, fíjate, ese es otro tema muy interesante, porque aquí la brujería se podría decir que ha existido desde la época prehispánica. O sea, desde los aztecas, mayas, ellos tenían brujos, tenían sacerdotes que hacían rituales, pócimas, pero no se les conocía así. O sea, básicamente venían siendo como los nahuales, compadre, que una vez hablamos. O sea, porque es básicamente el mismo procedimiento, pero acá pues eran entes o personas que tenían el conocimiento sobrenatural.